buenos días, estimados televidentes. Esta mañana, en Punto de Vista, trataremos aspectos actuales de la vida nacional y para ello tengo el gran honor de haber invitado a mi gran amigo, Dagoberto Gutiérrez, que nos va a, como siempre, iluminar el camino que lleva a nuestro país. Bienvenido, Dagoberto. Gusto, hoy vamos a platicar ante cámaras lo que cotidianamente platicamos en privado. Sí. Muchas gracias. Así que hay dos temas fundamentales dentro de los muchos que hay, que creo que es de suma importancia analizar, porque dicen a la médula del sistema económico y consecuentemente de su impacto en el ser humano como tal. Y es el tema del salario mínimo y del salario en general. Porque como un invento distractivo, el Estado da la apariencia de influir en el interés general de los trabajadores, señalando un incremento cotidiano que se discute con la contraparte que siempre se opone a que se hagan esos salarios, porque dice que van a afectar la economía nacional, que es el famoso concepto de la libre manipulación del mercado. Actualmente el gobierno ha anunciado que va a incrementar el salario en un 20%. El impacto de tal aumento, obviamente, tiene que ser absorbido por las empresas, que ya curándose en salud, le elevaron los precios a todos sus productos en un 100 y hasta 200%, como se puede comprobar en la canasta básica, alegando otros aspectos como que son el incremento del combustible, etc. El gobierno pretende subvencionar a aquellas empresas débiles, sobre todo impactadas por la pandemia que nadie ignora, impactadas económicamente, les piensa subsidiar en ese porcentaje que aumenta. Por lo tanto, el impacto supuestamente sería únicamente para las grandes empresas que no van a aplicar para ese subsidio. Pero también no van a aplicar las empresas llamadas informales, lo que va a motivar a algunas de ellas a formalizarse, como decimos, para ser objeto de ese subsidio que va a durar un año. ¿Cuál es tu visión y tu punto de vista de esta temática? Ocurre que históricamente la fuente de la riqueza es el trabajo humano. Ni en Grecia ni en Roma antigua el trabajo tenía ningún valor. Ningún valor. Por eso cuando triunfa la burguesía en Europa, se encuentran con el derecho romano. Y lo adaptaron al derecho burgués. Pero en una sola cosa, en lo que tenía que ver con la circulación de las mercancías. Pero nada en lo que tenía que ver con la producción de las mercancías. Porque en esa producción el trabajo no existía. El trabajo no existía. Por eso es que en Roma no pudo haber capitalismo. Y el derecho que ellos montaron, genial, del derecho romano, no le servía a los burgueses para montar su derecho. Ellos lo usaron nada más en lo que tiene que ver con la circulación de las mercancías. Por eso, el universo del derecho romano relacionado con los contratos
pasaron casi íntegramente al derecho burgués. Íntegramente. Correcto. Sí. Ahora, en el mundo capitalista, el trabajo sigue siendo la fuente de la riqueza. Por eso, en la ciencia del derecho, aparece el derecho laboral, que es el derecho burgués por excelencia, incluso más que el derecho civil. Es el derecho laboral. En el derecho laboral se regula la armonía entre el capital y el trabajo, como dice el mismo código, Sí. que es un fenómeno imposible, porque el capital siempre buscará explotar al trabajo, siempre. Esa es la esencia del capital. A lo que Marx llama la plusvalía. Exactamente. Y entre mejor gana un trabajador, más explotado es. Más explotado es. Ahora bien, en el mundo del neoliberalismo, todo se convierte en mercancía. Todo es mercancía. Todo tiene precio, todo se compra y todo se vende. Incluyendo el ser humano. Por supuesto, el ser humano es una mercancía. Sí. Todo tiene precio, pero nada tiene valor. Nada tiene valor. Y en ese mundo, cuando un bien tiene valor, no tiene precio. Es el caso del café. En este momento, el café no tiene precio, pero es cuando tiene más valor. ¿Ve la contradicción? Sí. Tiene más valor, porque el bosque cafetero es el único bosque que tenemos. Porque estás enfocando el valor no como término económico, No, sino como un concepto superior. exactamente. El valor que expresa utilidad y capacidad para resolver las necesidades del ser humano. Correcto. Sí. Es el valor de uso, que apareció incluso en el mundo griego, que le abrió paso al valor de cambio. Cuando en Atenas aparece el valor de cambio, es decir, la mercancía, y un producto ya no servía para el ser humano, sino para intercambiarla con otro producto, Aristóteles le llamó a eso crematística. Repítelo. Sí, Aristóteles le llamó a eso crematística. Crematística. Sí, es excesivo utilidad. Y dijo que eso iba a producirle a la humanidad inmensos dolores. El viejo Aristóteles. Ahora bien, en países como el nuestro, de pobreza sempiterna y sometido al neoliberalismo desde hace decenas, bajo los gobiernos del FMLN y Arena, el tema del salario se vuelve más complicado. Sí. El gobierno anuncia un alza de salarios que no entra en vigencia al día siguiente, ¿verdad? Sí. No, él ha puesto un plazo. Les da tiempo. Claro, hay tiempo. ¿Qué es lo que el gobierno tiene enfrente? Y que todos los seres humanos tenemos enfrente como un gran cuchillo chorreando sangre. Es el mercado. Y en el neoliberalismo, el mercado es el rey y es la reina. Ellos controlan todo, incluyendo los precios. Cuando el gobierno anuncia un alza de salarios, el mercado empieza a bailar su danza. Y de una vez los precios empiezan a subir. Y como en el neoliberalismo no hay control de precios, entonces el gobierno y el pueblo empiezan a ser derrotados. Por el antojo y control del hecho por el neoliberalismo. Claro, exactamente. Ahora, ¿y el gobierno tiene condiciones para enfrentarse al mercado? No, a menos que dentro de la política gubernamental esté la línea de desmontar el neoliberalismo.
Ese es el punto. Es el punto. Porque en el escenario del neoliberalismo, cualquier política de beneficio a la gente no es permisible. Porque para el neoliberalismo, cada ser humano es simplemente un cliente. Un consumidor. Un consumidor al que hay que obligarlo a consumir. Al precio que ellos quieran. Sí, y no a comprar. Para el mercado, el ser humano no es comprador, es consumidor. ¿Y cuál es la diferencia entre ser comprador y ser consumidor? Es que cuando yo compro, adquiero lo que necesito. Por ejemplo, el agua. Y el consumidor adquiere lo que desea, aunque no lo necesite. Esta es una diferencia muy fina. Importante. Pero ocurre que el deseo es infinito. El ser humano desea todo. Más y brilla. Sí, sí, claro. Pero las necesidades son finitas. Yo no necesito tener 100 pares de zapatos. No. Ni 100 pares de pantalones, no. Pero el mercado está produciendo zapatos y pantalones de manera infinita. Sí. ¿Ves? Entonces, el deseo es infinito. El mercado no trabaja sobre la base de las necesidades del ser humano. No es esa la misión del mercado. Justamente porque esas necesidades son finitas. Sino que cultiva el deseo. Sí. Ese es infinito. Entonces hoy, cuando el gobierno anuncia alza de salario mínimo, ojo, no estamos hablando de salarios, no, es que en países pobres se trata de salario mínimo, sí. Es decir, lo necesario para que la gente no muera de hambre, sí. De eso se trata. Y de mantenerla en esa situación. Entonces, la filosofía del mercado los empuja, así como a los otros animales, a chocar contra cualquier alza de salario mínimo. Aun cuando es una cosa del mínimo vital, como decía don Alberto Maferrer. Sí. El salario mínimo es eso, es el mínimo vital. Pero la cúpula empresarial siempre está en contra. Porque le afecta en su ganancial. Exactamente, en sus utilidades. Sí. No es que pierdan. No pierden. Le puede reducir sus utilidades, pero tampoco ocurre, Sí. porque ellos manipulan el mercado. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? La elevación de los pipianes, los ayotes, los chiles dulces, Los tomates. de tal manera que cuando llegue el momento del aumento del salario, ya la cosa está arriba. Como un barco. Como un barco, sí. Sube la marea, que es el salario, sube el barco, siempre está arriba. ¿Cuál es la lección? Es el enfrentamiento inevitable con la filosofía neoliberal. Si eso no se hace, pues no se puede. Sí. No se puede. Es tarea de un gobierno de corte popular y sostenido mayoritariamente por el pueblo responderle en esa forma para garantizarle precisamente que esa esperanza de cambiar su estatus o al menos subir el número de proteínas a consumir. Exactamente. Sí. Se mantenga. Resulta necesario. Pero es que, por otro lado, el aumento viene en relación al incremento del salario mínimo, más una cuarta más, que es lo peor, ¿verdad? Ya no queda equiparado el estatus económico del trabajador, sino que aprovechando ese espacio, le suben todavía una cuarta más a los precios, por lo tanto, es un retroceso para el trabajador. En lugar de ser un avance
a suplir alguna necesidad no superada, como es el área básica de las medicinas, por ejemplo. La alimentación elemental, ya no seguir comiendo solo las famosas pupusas, ¿verdad?, que son un engaño de arroz y queso. Esto es proteínicamente y energéticamente, esto es una falacia, pero sirve para superar ese instante de hambre llenándolo de cualquier cosa. Claro. Esto pone al gobierno en una disyuntiva Muy grande. muy grande. ¿Qué va a hacer frente al neoliberalismo? Y el tema es, adentro del neoliberalismo, ¿puede existir un gobierno que defienda los intereses del pueblo? Muy difícilmente. No. Por ser diplomático, diría yo. Sí, claro. Entonces, el choque con el neoliberalismo resulta inevitable. Es inevitable. Inevitable. Porque cuando hablamos de neoliberalismo, además, no estamos hablando solo de economía, no, estamos hablando de política, de educación, de medicina, de medio ambiente, hasta de psicología. Sí. Porque el neoliberalismo, para vender las cosas en el mercado, necesita cultivar en el ser humano la psicología del consumidor. Sí. Sí. Ese era el elemento que yo sentía que cuando hablábamos de que se ponía en el mercado algo que no necesitas, pero que ambicionas como un factor de poder psicológico también. Tengo 2 carros, tengo 6 carros, tengo 3 motos, tengo 4 casas y quiero otra, han salido otras, y tengo 80 camisas. El factor, vamos a decir, paralelo a eso es la publicidad, ¿verdad? Es crearte a través del ataque psicológico de la publicidad el incremento a esa pasión natural que puedas tener de posesionar más cosas, ¿verdad? Cosas innecesarias. Exactamente. Ahora, la confrontación con el mercado y su filosofía, que es el neoliberal, resulta inevitable para cualquier gobierno que quiera trabajar en beneficio de la gente. Porque ocurre que el mercado deshumaniza al ser humano. Hay un mecanismo. Si yo soy consumidor, adquiero lo que no necesito, pero lo deseo, aunque no lo necesite. Esa es la esencia del consumidor. Pero hay otro efecto que no está a la vista, y es que en el consumidor el valor de la persona depende de la cosa que posee. Es al revés, porque ocurre que normalmente el valor de la cosa se lo doy yo que uso esa cosa. Sí. Ese es el valor de uso de esa cosa. A mí, por ejemplo, me pueden resultar muy importantes un par de zapatos viejos. Sí. Porque son más dóciles. Dóciles, suaves. Ese es el valor de uso. Sí. Entonces yo le doy a la cosa el valor. Pero en el consumismo, no. La cosa es la que me da mi valor. Por la marca. Yo valgo si tengo una camisa de marca. Sí. Yo valgo si tengo un celular de último modelo. Esa es la deshumanización, en donde el valor de la persona depende de la cosa que tenga. De la cosa que tenga. Sí. Entonces, el neoliberalismo cultiva eso. Esa persona no tiene capacidad para luchar por sus intereses. ¿Ves el fenómeno? Sí. Y sociológicamente para ti este país tendría el valor de que no, como la mayoría no tiene nada de eso, es más factible que abrace un cambio
que una sociedad acostumbrada estrictamente por su capacidad económica general a rechazar cualquier cosa que le interrumpa esa satisfacción de tener cosas innecesarias, claro, o a costa de que otros no la tengan, que es peor todavía. El pueblo ha dado saltos extraordinarios, saltos extraordinarios. Sí, casi fenoménico. Sí, eso, sí. Después de la acumulación de más de 30 años de gobiernos neoliberales, cuando el pueblo le vuela la cabeza arena y al frente, en el fondo se está enfrentando al neoliberalismo. Pero ocurre que el neoliberalismo es más profundo que un par de partidos políticos. Sí. Está inscrito en el sistema y no está inscrito en ninguna lista electoral de partidos en el Tribunal Supremo Electoral. No, es parte de la vida de las personas. Entonces, el pueblo se enfrenta a eso en un primer nivel con los partidos políticos que ahí están. Pero hay otro nivel, que es la estructura económica. Esa no se mira. La estructura ideológica, que tampoco se mira, es lo que se llama poder fáctico, que son los dueños del país. Pero que además tiene una cofradía internacional. Sí, y cuentan sobre todo con un aparato ideológico de Estado, así se llama eso, aparato ideológico de Estado. De Estado, no de gobierno. No, ni del Estado. Ni del Estado. No, sino de Estado. Explícanos eso. Sí, es porque ese aparato ideológico de Estado cumple en realidad una función pública, pero no son del Estado. No es propiedad del Estado. Es el mundo del mercado, pero cumpliendo una función pública, controlando a los seres humanos en el terreno de la ideología. Y como la ideología no se mira, no duele, no es como un policía que aparece en una esquina o un semáforo que aparece en una calle. Tanto en el policía como en el semáforo está el Estado. Ese es el Estado. Uno mira al policía, pero no mira al Estado. Y mira al semáforo, pero tampoco mira al Estado. Pero ese es el Estado. Es el Estado. Ahora, así es la ideología. ¿Quiénes son los dueños de esa ideología? Estos poderes fácticos, que le dicen a la persona lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo debido y lo indebido, lo legal y lo ilegal. El proceso de cambios de una sociedad choca con ese muro. Hoy, por ejemplo, el gobierno anuncia un alza de salarios. Ajá. Hay un bloque que sale a la televisión y está en contra. Por diferentes razones, siempre van a estar en contra. Pero hay otro bloque que no se mira en la televisión, pero que se está moviendo. Están elevando los precios. Están aprovechando esto del Bitcoin, sí, para sembrar incertidumbre, miedo. Usan a personeros de universidades estadounidenses y de universidades europeas que aparecen preocupadas por nuestro país. Sí. Una cosa extraordinaria de ciencia ficción. ¿Y cuándo les ha importado el país de uno? ¿Y cómo les puede importar a ellos más que a uno? ¿Y sabes por qué les preocupa? Sí. Porque tiene forma, es tan pequeño que parece una semilla. Y la virtud de las semillas es que se multiplica y fructifica. Y este es quizás el... Claro, entonces aparece una confrontación con ese poder fáctico. El objetivo del trabajo del poder fáctico es amordazar a la gente,
impedir que siga caminando. Aquí ha habido una rebelión electoral. Correcto. El pueblo se convirtió en un militante electoral. Hubo una movilización electoral, pero no hay una movilización política. Todavía no. Todavía no. Las organizaciones del pueblo, ahí están, esperando. Ocurre que para que la gente se movilice, primero deben movilizarse sus ideas en la cabeza. Esto es lo que primero se moviliza, las ideas, el universo ideológico de las personas. Y en ese terreno ideológico se libra siempre la lucha mortal y la lucha decisiva. Y por eso la gente está paralizada. Sí. Está esperando que el gobierno haga todo. Y el gobierno todavía no mira para abajo suficientemente. Se está enfrentando al mercado con las armas gubernamentales, que siempre son inferiores a las del mercado. Aquí la sombra de esa multitud es la que respalda las acciones que está haciendo el gobierno. La sombra que queda de esa votación histórica, masiva, para algunos inesperada y para otros como nosotros profetizada. Sí. Profetizada, porque ese era un hecho social más que un hecho político, era un hecho sociológico. Pero yo coincido contigo en que ese estamento enorme necesita una organización más profunda todavía. Porque ahorita hay una organización espontánea, natural, de diferenciar entre lo bueno, lo mejor y lo malo. Pero necesita mayor organización también. Sobre todo si estamos pensando algunos en que debe someterse a la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, para que esta asamblea legislativa se convierta en asamblea constituyente que nos dé de un solo tajo y no en la forma en que se ha diseñado precisamente para que no se den los cambios, nos dé, digo, la oportunidad de una nueva constitución con los parámetros modernos y sobre todo humanos que necesita este país. Exactamente, exactamente. El gobierno podrá hacer importantes avances en los aspectos institucionales. Por ejemplo, construir nuevas escuelas o reparar las escuelas derruidas que los gobiernos anteriores descuidaron totalmente. Y eso está bien, eso es muy necesario. La elevación del salario mínimo, que es una cosa mínima, pero sin embargo, ni esa cosa mínima puede avanzar, ni esa cosa mínima. Sí. Sí. Ya estamos viendo por qué, ¿verdad? Cómo se neutraliza a través del aumento de precios y las cosas siguen igual. Exactamente. Entonces, ni esas cosas mínimas pueden avanzar. Y el gobierno tiene un compromiso con la gente. Claro. Que yo estoy seguro que no están olvidando las 24 horas del día. No están olvidando. Bueno, ya anunciaron algo que es fundamental, que es echar adelante el proyecto del tren del Pacífico. Esto sería de un impacto increíble que solucionaría problemas de tráfico, de transporte de personas, de carga,
tendría que bajar obviamente los precios en tales elementos de pasajeros, evitaría una cantidad de accidentes mortales, ¿verdad? El mantenimiento, todo lo que se gasta en el mantenimiento de carreteras, que son millones y millones, para que cada temporal se vuelvan a arruinar y vuelvan a quedar a la expectativa de quién y por cuánto las va a componer. Sí, claro, ese es un proyecto. Hay otros. Hay otros. Sí. Uno sabe que la sabiduría de esto, del gobierno, que resulta que todo gobierno es el reino de la parcialidad. Repítanlo. Todo gobierno es el reino de la parcialidad. Porque nadie gobierna para todos. Nunca. No existe un gobierno para todos. Es imposible. Imposible. Como imposible es que suspendamos en este momento esta plática porque necesitamos la participación de nuestros anunciantes. Volveremos. Walter Scott. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Continuamos con esta brillante exposición, pero que al mismo tiempo nos hace reflexionar en lo delicado que se encuentra la coyuntura política de nuestro país. Porque el próximo paso dice a tocar la esencia del sistema. Exactamente. ¿Se dará o no se dará, en tu opinión? Sí. Decíamos antes que todo gobierno es el reino de la parcialidad. Porque ningún gobierno gobierna para todos. No. Es imposible. Eso no. Y el pueblo debe saber eso. ¿Para quién gobierna un gobierno? Es decir, ¿en beneficio de quién gobierna un gobierno? En beneficio del bloque que lo llevó al poder. Es obvio. Y con el cual está comprometido. Ese es el sentido de los gobiernos. Es que si no fuera así, pues no hubieran gobiernos. Y no hubiera lucha. La lucha por el poder. Cada gobierno gobierna para determinado sector. Otra cosa es que los gobiernos gobiernan con todos. Esa es otra cosa. Con todos. ¿Sí? Pero no para todos. Por ejemplo, si yo soy gobierno y digo, vamos a gobernar en beneficio de las grandes mayorías, muy bien, para eso voy a gobernar yo. Y estoy hablando del pueblo, sí, que es siempre la mayoría. El pueblo es el que trabaja, el pueblo es el que produce.
no son los empresarios. No, los empresarios no son productores. Son los obreros. Ellos son los que producen. El empresario es el dueño de los medios de producción. Esa es otra cosa. Las fuerzas productivas, así está definido económicamente, son los trabajadores. Son los trabajadores. Por supuesto. Claro que en nuestro país se le nombra productores a los empresarios. Y en todos los eventos la ANEP ignora a los productores, que son los trabajadores. Ve cómo es la cosa. Entonces yo digo, voy a gobernar para el pueblo. ¿Qué son esos? Estoy diciendo que yo no voy a gobernar para una minoría de potentados. Y aquí hay dos universos. Uno, el universo político, y el universo socioambiental. Yo puedo librarme de los partidos políticos corruptos. ¿Cómo no? Sí. Con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo y los votos de la gente. Pero la gente lo que necesita es liberarse de la explotación del hombre por el hombre. Y a veces del mismo Estado a través de los impuestos, ¿verdad? Claro, claro. Ese es otro universo. Entonces, si el gobierno es parcial, como ocurre con todos los gobiernos, parcial, en el curso del proceso, los gobiernos necesitan ir definiendo eso. Porque la misma vida se lo demuestra. Porque los grandes poderes que siempre se han beneficiado de todos los gobiernos siguen controlando las fuerzas productivas de los países, incluso en países atrasados como el nuestro. ¿Quiénes son los dueños de las tierras? ¿Quiénes son los dueños de las fábricas? ¿Quiénes son los dueños de los bancos? ¿De los entes de crédito? ¿Quiénes son? Ahí están. Ahí están. ¿Puedo yo, gobierno, avanzar en un programa social de beneficio de la gente sin chocar con ese sector? Ese es el punto. Si yo no lo hago, pues entonces me van a derrotar. Y me van a humillar. Por ejemplo, cuando los gringos vinieron aquí y le pidieron al gobierno restaurar lo que había hecho, Sí. esa es una humillación. Por supuesto. Esa es una humillación. Ya no es una derrota, no. Pero es que no logran entender, porque no quieren hacerlo, que están hablando con los representantes porque no pueden estar los millones que estamos en esa posición presentes en el momento de discutir o que nos digan tal cosa, ¿verdad? Entonces toman a los representantes de esas fuerzas enormes como individuos, y en ese momento no son individuos, son los representantes objetivos de una masa integral y de una comunidad que tiene una definición casi, yo diría, instintiva más que educativa, porque la educación se ha encargado más en esclavizar a la gente o mantenerla jugando capirucho, es decir, en cuestiones elementales, en lugar de tener una visión integral de sus derechos y de sus obligaciones, por supuesto. En este proceso hay una debilidad estratégica, es decir, de largo alcance, con una larga línea. Esa es la estrategia, que es el pueblo. ¿Por qué el pueblo no está movilizado? ¿Por qué el pueblo no está hablando? No está fijando posición. El pueblo está de acuerdo en una serie de medidas que el gobierno está tomando. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Porque el pueblo salvadoreño es un pueblo heroico. Bueno, fue capaz de mantener una guerra de 20 años. Y fue capaz de zafarse la coyunda de los partidos políticos, Sí. ¿no? Del neoliberalismo. Pero, ¿qué ocurre hoy? El pueblo es un pueblo muy inteligente, somos inteligentes. Pero es que no entienden totalmente lo que está pasando. Por eso son estos programas, Sí. para que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el pueblo tiene como cautela. El pueblo sabe que aquellos, Arena, el Frente, se acabó. Y que eso no debe regresar. Ese es un conocimiento fundamental. Sí. Fundamental. Pero, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Eso, ¿para dónde vamos? No está claro todavía en la cabeza de la gente. ¿Por qué razón? Sí. El gobierno tampoco tiene clara la relación con la gente. Ocurre que en la lucha política no hay arriba ni abajo. No. Las cosas decisivas siempre vienen de abajo. Las cosas decisivas. El cielo, que en la teología medieval siempre se situó arriba, excepto en el esclavismo, donde no hubo necesidad de cielo. En el feudalismo y en el capitalismo sí. Hoy, en el mundo de hoy, el cielo está aquí, mira. Aquí. Tu cielo es tu proyecto de vida, tu sueño y tus aspiraciones. Lo tenés aquí en el cerebro. Es lo que te mueve, lo que te hace andar. Ese es el cielo. Sí. Cielo es un proyecto histórico, humano, inconcluso, pensado desde la tierra. Ese es el concepto. La clave del concepto cielo es que es pensado desde la tierra. En este momento, el pueblo está lleno de cautela, porque el gobierno tampoco tiene una relación fluida con ese pueblo, con el que hay que hablar, al que hay que informarle. A eso me estaba refiriendo cuando decía que había que concientizarlo para ese paso de consulta popular. Que claro. Que te quiero decir, ya lo habrás escuchado, estamos proponiendo que se haga esa consulta popular en base al Código Municipal, que la permite en el artículo 116, y que, verificada en forma masiva en los 262 municipios, la sumatoria de ella nos daría el resultado de la voluntad popular a nivel nacional. Es decir, ahí está la semilla del referéndum, ahí está la semilla del plebiscito. Y por lo tanto, si se la consulta fuera, ¿está de acuerdo en una nueva constitución? Sí o no. Pero antes de eso, ¿está de acuerdo en que esta asamblea legislativa tradicional se convierta en asamblea constituyente? ¿Sí o no? Y si el poder soberano, en su mayoría objetiva matemática, demuestra que lo que quiere es una nueva asamblea constituyente, eso era superior 1000 veces desde el punto de vista legal y político a un cuartelazo, que es la razón más enciclopédica para decir que se necesita una nueva constitución. Siempre que había un golpe de Estado, el resultado es una constituyente. ¿Y eso de dónde surge? Es el procedimiento donde está contenido. ¿A dónde? O sea que, como digo, unos coronelazos o unos tenientes o lo que sea, un grupito decide cómo a través de las armas hacer una nueva constitución. Brillante. Y aquí llegamos al punto de cuál es el papel político del proceso de una nueva constitución. Es justamente eso. Eso. Es justamente eso. Crear los moldes para que precisamente se dé el resultado de contraponerse institucionalmente
al sistema que tenemos. Exactamente, es abrirle los caminos para que la gente pueda participar en el proceso de toma de decisiones que tiene que ver con sus intereses. Correcto. En la Constitución actual, es bueno saberlo, no existe eso. Sí. No hay ni plebiscito, ni hay referéndum. Y el pueblo no tiene incluso ninguna posibilidad en la iniciativa de ley. No existe sí. eso. No existe. Bueno, imagínate tú que para eso fue hecho la Constitución así. No es que él lo olvidó. No, él les olvidó, al contrario. Si esta Constitución fue como cuando me manda a hacer un traje, fue un encargo realizado en 30 días por 2 que 3 juristas. Esto ya está documentado, como es así, ¿verdad? Y entonces es la Constitución del mayor Roberto Dawson que la encargó y parece que no la pagó, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces la han querido convertir a través de esa publicidad cotidiana y más de algún jurista de gran renombre como una Constitución pétrea. Sí, ¿Cuál pétrea? sí, Que es otro tema. Lo pétreo, el pueblo. Bueno, Alejandro Magno, cuando vio el pétreo nudo gordiano que nadie podía hacer, sacó la espada y lo cortó en 2, vaya, ya lo resolvimos este problema. Sí. Igual el pueblo. Si es que lo que estamos hablando es de la voluntad soberana. Esa voluntad soberana que no fue a sacarlo físicamente a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque te imaginas millones de personas empujando a esa pobre gente, lo hubieran aplastado. Pero para eso delegó a esta Asamblea Legislativa, para que en base a la ley, que ya va a ser cambiada y va a ser mucho más fácil, a través del referéndum revocatorio, curarnos de este tipo de alimañas, que en mala hora llegaron a detentar cargos para dañar a la comunidad. Sí. Estamos explicando en este momento el papel político de la construcción de una nueva Constitución. Estamos explicando que no se trata del trabajo de abogados o de juristas. No es un problema jurídico. Es correcto. No es un problema jurídico. No, ni es un problema de derecho. Es decir, no está referido a una élite intelectual que sabe de esto. No. Es un instrumento. Todas las constituciones son eso. Sí. Son instrumento político. En este caso, para asegurar el papel del pueblo. Correcto. En el proceso de toma de decisiones. Pero esta que está vigente es como una camisa de fuerza, ¿verdad? Que lo tiene doblado. Y vienen unos y dicen, la vamos a reformar. ¿Y qué le van a hacer? Sí, que le vamos a cambiar este botoncito de aquí, le vamos a poner un zipper allá, sí. Pero usted va a seguir siempre así, ¿verdad? No, hay que hacer una Constitución donde flote, donde fluya la voluntad popular. Exactamente. Que es la manifestación más inmediata. Y conviene saber que cada Constitución es expresión del momento político que la produce. ¿Qué la produce? Sí. Es el momento político. Realmente no la producen los juristas que la redactan. No, ellos redactan. Pero hay un momento político. Generalmente una crisis que hace que se produzca eso. Siempre ha sido así. Siempre. Sí, siempre. Y eso es lo que no queremos que siga haciendo. Claro. Entonces, una nueva Constitución expresará los intereses de la actual clase dominante. No. Es otra. Vendrá otro momento histórico en donde van a reformar esta que estamos pensando. ¿Cómo no? Es que la historia no se detiene, ¿sí? Pero en este momento se trata de abrirle al pueblo los caminos para que el pueblo participe. No solo en las urnas, sino en el proceso de toma de decisiones. Cotidiano. Porque si hoy se produce algo que le afecta, mañana convocamos un referéndum y vemos cuál es la voluntad de la mayoría. Claro.
Esto es muy importante. ¿Sí? Limpiando de espinas el camino. Por ejemplo, en el Código Municipal, Sí, en el 116 del Código Sí. Municipal, aparece la figura de la consulta. sí, Qué buena es la consulta. ¿Ah? La diferencia entre la consulta y el cabildo abierto, que aparece también ahí en el código, Sí. es que el cabildo abierto no tiene ningún valor vinculante para el alcalde ni para el consejo municipal. No es nada. Sí. La gente en el cabildo llega a pedir un chorro, a pedir un camino, X. Y el código dice, el representante del consejo municipal debe tomar nota, hasta ahí. sí. En cambio, la consulta no. Es vinculatorio. Sí, pero mira la trampa, mira la trampa. ¿Y quién convoca la consulta? Ahí estamos. Ahí está, Y es hoy- el alcalde. Sí, pero hoy hay otro detalle, que se está formando un organismo central que debería o debe de ser no solo para controlar el FODES y las aplicaciones, sino para coordinar el municipalismo y consecuentemente incentivar. Y creo que tenemos mayoría en este sentido, como para que se incentive que simultáneamente y a nivel nacional se haga esa consulta popular. Exactamente. Y entonces tener la evidencia democrática de cómo se llegó a una conclusión. Mucho más valiosa desde todo punto de vista, sobre todo intelectual, de saber que lo que se está haciendo es la voluntad de la mayoría del pueblo salvadoreño. Que por primera vez va a tener un paso en que ya no solo para las elecciones, como tú dices, ¿verdad?, sino para decisiones. Políticas. Ese es el sentido de la lucha por una nueva constitución. Es correcto. Además, una constitución expresa las reglas del juego. Las reglas del juego. Sí. Desde el primer artículo. Y no quiere decir que esas reglas del juego se cumplan en la realidad. No, es que el derecho es así. Sí. Ha sido bien pensado. Y ahora, después, la temática será qué debe de contener esta nueva constitución que no contiene la actual. Exactamente. Y, por ejemplo, los derechos de las raíces indígenas de este país. Esas no han sido consideradas. No. Jamás. No. Se ha aniquilado la raza. Y aquí venimos a reclamar los que somos descendientes. Porque a menos que alguien tenga el apellido Chupse o por ahí, yo diría que no puede reclamar que vinieron los españoles y entonces violaron a nuestras indias y además se llevaron nuestras. Fueron nuestros ascendientes que vinieron a hacer eso. Entonces son los pueblos indígenas son los que pueden reclamar ese derecho. Y cómo fueron despojados de esta tierra que hoy nos pertenece a todos los usurpadores y sus descendientes. Y ellos no están considerados en la Constitución, ni sus derechos, No. ni su preservación, ni la preservación de su lengua. Exactamente. Al contrario, se les ha marginado, aniquilado y tomados como entes de segunda clase. Esas son las reglas del juego. La otra cosa, las elecciones de segundo grado. No es posible que un poder, si son tres poderes, mal llamados órganos por los inventores del derecho administrativo moderno, no es posible que un poder sea derivado de otro poder, porque lo pone en condición demostrada de sumisión a los intereses de los electores. ¿Cómo se va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si son un poder? No puede ser un parto de segundo grado. Esto no puede ser. Porque queda un vínculo psicológico
político, de dependencia con el elector. Este es un gran problema. Un gran problema. Un problema, ¿quién debe de elegir? Sí. Y los otros órganos o instituciones, ¿verdad?, como la Corte de Cuentas, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador de Derechos Humanos. Para la categoría elevada que debería tener el Procurador de Derechos Humanos ha sido pisoteada, convirtiéndola simplemente en una oportunidad de tener un trabajo y hacer una actividad mediocre a la que nadie le hace mayor caso ni importancia. Y el otro tema, ¿cuánto deben de durar los magistrados en esos cargos? Porque cuando fueron los acuerdos en que tú participaste en México, de la reforma a la Constitución del 92, en 1992, mejor dicho, se proponía que los magistrados fueran vitalicios. Estamos hablando de dictaduras. La dictadura se conforma por su perpetuidad, para empezar, ¿verdad? En Estados Unidos, los jueces de la Honorable Corte, y digo eso con un poco de sarcasmo, porque el presidente de la Corte, Warren, fue el que apadrinó el engaño general de la investigación de la muerte del presidente Kennedy, sí, en la cual salieron balas rebotonas que regresaban y pegaban por atrás y por adelante y después caían y mataban a un tercero. ¿Qué credibilidad puede tener una justicia de esa naturaleza cuando se coordina con el sistema para eliminar a alguien que tenía el proyecto que estamos analizando, como era John F. Kennedy, ¿verdad?, con una mentalidad que no podía ser aceptada por iba a decir canibalismo, pero voy a decir capitalismo, aunque son similares, bastante parecidos. Ese capitalismo ortodoxo que no permite variantes de sensibilidad humana. Porque si tú ves en los billetes dice en gold we trust, ¿verdad? sí. Debería decir en gold we trust, es decir, en el oro confiamos. Como vamos a confiar en este momento en nuestros patrocinadores, vamos a hacer una pausa. Con permiso de ustedes. Muy bien. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y se... Hablábamos, antes de ir a la pausa, de los perfiles de una nueva constitución. Obviamente que el tema es mucho más amplio y profundo, pero para ti, ¿qué debe contener esencialmente una nueva constitución? En su esencia, una nueva constitución debe dejar de ser oligárquica. Esta es una palabra grande. Porque cuando hablamos de constitución, hoy y aquí estamos hablando en esencia de la constitución de 1950. Sí. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Sí, sí. En esencia. Sí, en esencia, es esa. Han pasado 60 o 70 años de esa constitución. Es correcto. ¿Qué expresa esa constitución? La lucha entre una oligarquía y un ejército con planteamientos medianamente reformistas. Me gustaría que nos quedáramos en el tema ejército por un detalle. Sí. Ya este país no está para una confrontación bélica de alta envergadura como sería el uso de tanques, aviones. No. Por lo tanto, el presupuesto de la Fuerza Armada debe marginar esos gastos innecesarios, ¿verdad? Sí. Y convertirse más en una institución de servicio y de seguridad nacional. Ese es un punto que puede abordarse en la nueva constitución. Sí. Pero nos estamos remitiendo allá hace 70 años. 72 para Sí, ser exacto. Exactamente. Esa constitución expresó la lucha entre un grupo reformista de esa Fuerza Armada, Sí. encabezado por los militares que dieron el golpe en 1948 contra Salvador Castaneda Castro y terminaron con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Un grupo de militares que habían sido exilados por la dictadura de Martínez toman el poder y entonces introducen reformas. El Código de Trabajo, el Seguro Social, apareció allí. Sí. Eso fue una novedad Sí. tremenda en ese momento. Bueno, pero allí siguió prevaleciendo el poder de las oligarquías. Particularmente cafetalera. Claro. Y uno entiende eso. Sí. Las cosas así son en la historia. Cualquier idea de reforma agraria que pueda existir en la cabeza de esos militares fue derrotada. Afortunadamente, digo yo, porque fíjate que la reforma agraria lamentablemente terminó en un despojo y en convertir el país en un desierto prácticamente. Fue derrotado. Sí. Cuando esa reforma agraria se intentó, Sí. décadas después, Sí. fue contrainsurgente. Sí. Fue contrainsurgente. Esa fue la motivación. Claro, y entonces dejó de ser reforma agraria y se convirtió en un instrumento de guerra. Han Sí. pasado 72 años de esa constitución. Hoy viene la posibilidad de una nueva constitución. Sí. Muy bien. Uno,
no oligárquica. Fundamentalmente. No oligárquica. Esto supone tocar ciertos aspectos de contenido de la Constitución. Y yo quisiera que me permitieras la herejía de decir no oligopólica también, ¿verdad? Sí, sí. Porque la oligarquía es una condición de poder estrictamente político, basado en un poder económico, pero lo oligopólico es más económico. Aquí hay unos oligopolios que manejan precisamente lo que platicábamos anteriormente, la economía libre de mercado. Exactamente. En esta nueva constitución no oligárquica, Sí. habrá que tocar el artículo 105, que en su tiempo, como las constituciones son históricas, ¿verdad? Sí. Expresó los intereses del bloque oligárquico que en ese momento estaba en el poder. Era la asamblea de Dawson, sí, que expresaba los intereses de ese bloque. Entonces introdujeron el artículo 105. Dilo para el pueblo. ¿Sí? El artículo 105 establece que la tenencia máxima de propiedad rural que una persona puede tener es de 245 hectáreas. Equivalentes a como 300 manzanas. Como 300 manzanas, o más de 300 manzanas. Sí. Eso en un país de 500,000 kilómetros cuadrados Es nada. es nada. Pero en un país de 20,000 kilómetros cuadrados, sí. 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 Acordate que en 1967, cuando organizamos el partido Acción Renovadora PAR y llevamos de candidato a presidente al doctor Fabio Castillo Figueroa, Sí. la propuesta era que el máximo de tenencia de la tierra debía ser 100 manzanas. Es correcto. Allá estaban sobre la avenida España. Ese punto, por ejemplo, se mueve, debe moverse, y otros puntos. Segundo contenido de una nueva constitución: asegurar la participación de la gente en el proceso de toma de decisiones. Tercer punto: asegurar que las constituciones tienen un corazón, un corazón, que aquí en la Constitución está contenida en el título 5, que se llama órganos de gobierno, atribuciones y competencias. Ese es el corazón. Fíjate vos que esa parte de la Constitución tiene 86 artículos. Es la que más artículos tiene. Esa parte. Sí. 86 artículos. Ahora, porque ahí está montado la coordinación de los poderes del Estado. El corazón. Como Ese tú es el dices. corazón Sí. de la Constitución, de todas las constituciones, no solo de esta, de la del Salvador, no, de todas. Desde que existe eso que se llama Constitución, desde que en Atenas Solón, que era un gran oligarca, se le encargó elaborar ideas sobre eso, y el tipo dijo: Solón, como entre nosotros ya no hay confianza y el poder se ha complicado, es necesario que la Constitución sea escrita y que ahí cada quien ponga sus intereses. Solón, estamos hablando de Solón, ¿y desde cuándo? Entonces aquí es esa parte. ¿Cómo se van a coordinar los poderes? El presidente de la República en nuestra Constitución es el rey. Es una copia de las monarquías europeas. Cuando uno mira lo que le toca al presidente, es un gran poder, Claro. un inmenso poder. ¿Cómo se va a mantener eso? Otro punto: los derechos individuales. Mira la trampa. En la Constitución del 83, los derechos individuales están en la entrada de la Constitución. Y el título primero y único es la persona, Sí. donde dice que el Estado está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Título único. Cualquiera que lee eso dice:
¡Ah, qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿En qué país lindo vine a nacer? No, toda esa parte de los derechos individuales es poesía, con el respeto y el cariño a los poetas. Mira, Dago, y me gustaría al menos acotar esto. Perdón. Hay una influencia confesional en la Constitución que contradice el concepto del laicismo, sobre todo en cuestiones de libertad humana de la mujer. Le impone criterios de carácter confesional que sostuvieron los que presentaron las reformas sobre el control del cuerpo de la mujer. Esto tiene que cambiar. La Constitución no puede ser instrumento de ninguna religión, sino conceptos clarísimos de valores que no tengan que ver con eso. Exactamente. Vamos a tocar eso. En una nueva Constitución hay que recuperar al Estado. Mira, gente como yo no somos amigos del Estado, no. Filosóficamente, históricamente, no. Somos de los que pensamos que el Estado se va a extinguir. No pensamos que el Estado se va a disolver, no, o por un decreto, no, se va a extinguir en la medida que deje de ser necesario. Muy bien, pero uno tiene cabeza histórica. Y aquí estamos hablando de la dictadura del mercado. Es correcto. ¿Y qué instrumento vas a usar? El Estado. Entonces, en esta nueva Constitución se debe recuperar al Estado y se debe someter a control al mercado. Hay una serie de aspectos que hay que corregir, lo que ha tocado Nelson. En el artículo 2 de la Constitución, en el inciso segundo de ese artículo 2 se dice: el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Qué bien dice uno. Sí. Qué gran avance, sí. Qué gran avance. Y de nuevo uno dice: ¿en qué país más maravilloso vine a nacer? Sí. Pobrecitos los que nacieron en otro país. Sí. No. Esa es la disposición más primitiva de las que hay en la Constitución. A esa me refería. A esa te refería, claro. Seguro, ¿no? Porque allí se está convirtiendo a la mujer en máquina perpetuadora de la especie. Así es. Y no parece. Ese es el problema del derecho. Ese es el problema de la ciencia del derecho, que tiene un sentido instrumental. Vos sabés que el derecho mató a la costumbre. Antes de que apareciera el derecho, las sociedades se regían por la costumbre. Claro. Y la característica de la costumbre era que la costumbre siempre se cumplía. Y era producto de haberse establecido después de superar errores que la contradecían. Exactamente. ¿Y por qué el derecho mató a la costumbre? Porque apareció lo que se llamó división social del trabajo. Sobre eso podemos hablar después. Esos puntos, como lo que ocurre en el artículo 240, que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, que dice que la acción contra los funcionarios que se enriquezcan ilícitamente, sí, durará 10 años. Sí. No, hombre. No. Eso tiene que ser perpetuo. Perpetuo. Claro. Como dicen los abogados, imprescriptible. Imprescriptible. ¿Sí? El artículo 248, inciso cuarto, dice: en ningún caso podrá reformarse lo que tiene que ver con la forma y sistema de gobierno. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es eso? Es antinatural. Puta. ¿Y acaso no es eso lo que hay que reformar? Mira la trampa, mira la trampa.
Los que redactan las constituciones son gente muy inteligente, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso no es el punto. Pero llevan mensaje, mejor dicho, encargo, no llevan mensaje, llevan encargo. Toda constitución huele a sangre, a sudor, a lucha, a miedo, a intereses. Y cada texto de la Constitución, ese texto, por ejemplo, es maravillosamente encubridor. Cuando uno lo lee, dice, ¡ah, qué belleza! Sí. Así que no se puede reformar el sistema de gobierno. ¿Y el soberano? y entonces, ¿y el soberano a dónde está? Pero dice bien cuando dices que huele a sangre y sudor, porque estas constituciones son mortaja, precisamente de los pueblos. Es la colcha que las envuelve para que eso no se vea, o que se haya vuelto inútil. ¿Verdad? Es el problema de la ley. Sí. La primer clase que a mí me dieron en la Facultad de Derecho de la UES, el profesor nos dijo, jóvenes, ustedes deben saber que dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Ajá. Y entonces yo no puedo hacer nada frente a la ley. Y yo me fui en el bus dándole vuelta a eso. Ya somos dos. ¿Y cómo es posible esa cosa? Al final, cuando me bajé, dije, no es posible. Hay que rebelarse frente a la ley. Y mira, esto que estamos hablando tiene que ver con los seres humanos. Sócrates, maravilloso Sócrates, expresaba en su tiempo los intereses de los comerciantes y se opuso a los dioses y se opuso al poder de los oligarcas y lo mataron. Pero Sócrates defendía al Estado y defendía la ley. Lo condenan a muerte. Su amigo Critón le organiza la fuga y Sócrates se niega y dice, si yo me fugo, ¿qué va a ser de la ley? ¿Qué va a ser del Estado? 600 o 700 años después aparece un hombre que se enfrenta a la ley, choca con la ley, también lo mataron. La ley ordenaba que en el día sábado nadie debía trabajar, la ley mosaica. Y ese hombre le dijo a sus amigos, sigan trabajando. Y un fariseo le dijo, ajá, así que vos violás la ley, la conocés y la violás. Era un delito. Y él le dijo, y si se te van a vos tus ovejas en el barranco el día sábado, ¿las sacás o no las sacás? Y luego dijo, es que el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Ese fue Jesucristo. Estaba diciendo que la ley se ha hecho para el servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la ley. Mira la diferencia. Mira, con el pensamiento griego. Aquí estamos en ese momento. Las leyes no se hacen con aureola de sagrada. No, las leyes se hacen en el hervidero de la lucha política, económica e ideológica. En esa olla hirviendo se cocina la Constitución. Y mira qué exacto es eso aplicado a lo que pensaron los destituidos magistrados. Sí. Para ellos la Constitución era más importante que la vida de las personas que se iban a arriesgar por el respeto a la Constitución de poder salir en desbandada a contagiarse y contagiar. ¿Cómo era posible que dijeran, no, pero es que el derecho ambulatorio es superior y la economía es superior? Porque así dice la ley, aquí está el artículo tal, ¿verdad? Si hasta mucho se tardó ese pueblo en esperar la paciencia de llegar a unas elecciones que demostraran su ira, porque en esos resultados hay una mezcla de pasiones que llevaban un mandato que han entendido los que han sido electos.
y están cumpliéndolo al pie de la letra. Y todavía le falta una tarea más grande, que es terminar de limpiar a todos esos enemigos del pueblo. Claro. Es bueno que sepamos que las constituciones y las leyes expresan el orden. El orden. El orden no tiene que ver con la apariencia. Que vos andés con la camisa de fuera, o que te bañes todos los días, que te perfumes, que te peines. Esa es la apariencia. Orden en una sociedad es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, resoluciones, acuerdos tomados para mantener inalterable a la realidad. A eso se llama orden. Ese orden está contenido en la Constitución. Está contenido en la Constitución. Ese orden es diferente al orden real de la sociedad humana. Estamos hablando de la sociedad humana. En esa sociedad humana, el ser humano es un individuo lleno de miedo, lleno de temor. Es lo que se llama sociedad civil. La Constitución expresa una parte de lo que se llama sociedad política, que tiene que ver con el Estado, enfrentado a esta sociedad civil integrada por individuos desprovistos de derechos y desprovistos de poderes. ¿Qué se necesita para una nueva Constitución? Un desorden. ¿Desde dónde se mueve el orden? Desde el orden no, mira qué lógica, porque el orden se defiende a sí mismo. Correcto. Por eso está el artículo 248 de la Constitución. Por eso, en el inciso cuarto, no se podrá reformar lo que tiene que ver con la forma y sistema de gobierno. La alternidad en el ejercicio de la presidencia de la República y los límites de la frontera, eso no se toca. Ese es el orden. Ahora, te está diciendo que desde la misma Constitución vos no podés tocar eso. Por eso viene el desorden. ¿Qué es lo que ocurrió en estas pasadas elecciones en el país? Un desorden. Un desorden ordenado. Claro. Entonces, desde ese desorden viene un nuevo orden. ¿Y cuál es el sentido del desorden? Un nuevo orden. Correcto. Siempre los órdenes nuevos se gestan y se van construyendo desde el desorden. Los procesos políticos expresan eso, desorden. Porque la gente rompe las amarras, la gente empieza a hacer política. Que la gente en el orden no debe hacer política. ¿Quiénes deben hacer política en este orden constitucional? Los partidos políticos. Solo los partidos políticos. La gente no. La gente solo debe votar. Sí. Entonces, cuando la gente decide remontar eso y hacer política, eso es desorden. Eso es lo que está planteado en el país en este momento. Pero la gente ha entendido que ese concepto que han mantenido los profetas del sistema, de que eso es intocable, y digo profetas porque como le han dado un carácter de que son derivados de las tablas que bajó Salomón, ¿verdad? Sí. Eso la gente ya entendió que eso es una falacia completa, que el soberano, precisamente por eso se llama así, ¿verdad? Porque arriba de su voluntad solo está la de Dios. Puede hacer de su vida lo que su voluntad y su inteligencia le dice que debe ser, ¿verdad? Esos viejos moldes no soportan, como dice la Biblia también, vino nuevo en odres viejos lo revienta. Exactamente. ¿Verdad? Y crea el desorden. Dagoberto, te
tenemos el proyecto de un viaje a San Miguel, ¿verdad? Sí, es cierto. Así que yo quisiera decir con entusiasmo para Mario Arévalo Seguro. que hemos decidido irlo a visitar a San Miguel, a su programa Controversia, Controversia. particularmente por el gusto que nos da estar en ese ambiente de la sociedad migueleña tan afectuosa, cariñosa. Claro, claro. Obviamente como la del resto del pueblo salvadoreño, que noto yo, y debo decirlo públicamente, te ha convertido realmente en un guía de toda naturaleza, que nos satisface porque encaja en tu vocación de ciudadano, y me permito decirlo porque la conozco de tus simientes, ¿verdad? Esa vocación hacia el amor al pueblo salvadoreño. Y estas palabras no son una lisonja, sino un reconocimiento al valor histórico que tu mentalidad y accionar ha tenido para el pueblo salvadoreño. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su amable atención tradicional. Tengan un